La primera, tu sonrisa. La segunda, tu alegría. Y la tercera, entonces, para mí esta es una frase muy bonita. ¿Cuál era la tercera, Nicolás? Qué pena que no te... Sí, yo Como que tampoco se sé la fue el tercera. La sonido. tercera era la conexión a internet, profe. Por favor, la tercera. La tercera, Nos hace falta un buen internet. la tercera es una buena internet. No, la tercera es tu forma de ser. Ah, tu forma de ser, ok. Ok, sí, continúa, Nicolás, muchas gracias. Porque, bueno, muchas veces en la vida, eh, uno, digamos, pues obviamente uno tiene proyectos y tiene metas que uno quiere cumplir, pero a veces uno se olvida de lo más importante, uno disfruta verdaderamente lo que es la vida, ya sea que con compañeros, con pareja, etcétera, etcétera. Entonces, verdaderamente uno tiene que mirar la belleza que hay alrededor de la vida y no esperar a que uno se gane la lotería o esperar a que uno se pensione para hacer su día más divertido. Hay que vivir la vida como si fuera eh, el último día de tu vida, porque una gran parte de tu vida haciendo algo que verdaderamente no te hace feliz. Entonces yo sé que hay personas que quizás se identifiquen con el mensaje, otras no, pero pues este mensaje más que todo va para ellas, para que no se sientan. Y eso Ok. es todo. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias por la frase y la reflexión que nos has traído, que definitiva también, en definitiva es muy importante también en estos tiempos de crisis, ¿no? Que vamos también concentrándonos en los temas más urgentes. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario sobre la frase o la reflexión que nos ha realizado Nicolás en un minutico, ¿no? Para que podamos ya continuar o iniciar propiamente la temática de nuestra clase. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Julián, ¿cómo has estado? Claro que le vamos a complementar la frase a Nicolás. Ok, adelante, Julián, claro que sí. Nunca dejes de sonreír porque nunca sabes quién se enamorará de tu sonrisa. Esa hablaba sobre sobre la sonrisa. Ya, Ok, profe. ok, Julián, muchas gracias por el comentario. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Bueno, definitivamente pues una reflexión, bueno, reflexiones, ¿no? Eh, que nos sirven también para esta época. Muchas gracias, Nicolás, por haber traído esta reflexión. Bueno, para el día de hoy vamos a, como les decía ayer, a continuar con nuestra temática de los marcos referenciales, de cómo construir los marcos referenciales, con miras ya como tal a la entrega del segundo corte realmente. Pero antes de eso, quiero recordarles que el día de hoy, esta medianoche, está habilitada en la plataforma Moodle la entrega del primer corte para que no olviden como tal realizar la entrega. Quiero recordarles muy a grosso modo y también a modo de retroalimentación de la clase de ayer, recordarles muy brevemente los parámetros que ayer estuvimos explicando sobre la entrega, ¿no? Entonces, recuerden que lo que estuvimos trabajando el día de ayer, pues no era ya cómo recopilar todos esos aspectos que estamos trabajando desde la semana pasada para hacer como tal la introducción de nuestro artículo de investigación. Entonces, está aquí habilitada para la clase del 1 de julio la entrega del primer corte. Recuerden que basta con que un miembro del grupo suba la actividad a la plataforma Moodle. ¿Qué debe contener la entrega? Recuerden un título en español de máximo 15 palabras, que sea llamativo, que refleje el contenido de la temática. La traducción del título que deberá estar en inglés, los autores, que recuerden lo que les decía, los autores deben estar el grupo completo, que para que luego no hayan inconvenientes al momento de subir la nota, que de pronto me digan, profe, ¿por qué nosotros nos quedó esta nota y mi compañero le quedó más bajita? Entonces recuerden por supuesto, pues, que deben poner allí todos los miembros del grupo. Eh, y bueno, luego la introducción que decíamos debe ser de mínimo 2 páginas y máximo 4. En la introducción entonces decíamos que esos aspectos que estamos hablando desde la semana pasada, en la introducción es donde van a quedar. En la introducción decíamos se tienen que reflejar
la contextualización, que es presentar en qué consiste el problema, luego los elementos metodológicos. Ayer, bueno, y los invito, si de pronto alguien se perdió esa parte de la clase, por favor revisen el video del día de ayer porque les mostré un modelo de entrega del primer corte, les mostré cómo cómo se ve la introducción, les mostré varios ejemplos de cómo poner en un texto continuo el problema jurídico, los objetivos de la investigación. Después de hacer la contextualización, es claro que hay que hablar de esos elementos metodológicos, enlazar con la pregunta de investigación, indicar, deben haber 3 párrafos, un párrafo sobre tipo de investigación, cuál es el tipo de investigación que tienen y por qué, el enfoque, el alcance, que técnicamente esos 3 párrafos ustedes los tenían construidos de la actividad que entregaron el día de ayer. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación era, como les decía ayer, cuidar la redacción, mirar si utilicé conectores, si es coherente o clara la idea, porque ya tenían esos 3 párrafos, era simplemente revisar cómo lo redacté, usé o no usé conectores, cómo lo puedo mejorar. Y lo último que decíamos era que debe haber un último párrafo que es el plan de redacción. Y decíamos que ese plan de redacción es un párrafo en donde yo indico cuáles van a ser los puntos que yo voy a desarrollar en mi artículo. Y decíamos pues que esos puntos son mis objetivos específicos. Entonces realmente es un párrafo en donde yo voy a establecer como texto continuo los objetivos específicos de la investigación. ¿Por qué los objetivos específicos? Porque recuerden que un artículo resultado de investigación lo que quiere es mostrar los resultados de la investigación. ¿Y cómo muestro los resultados? Bueno, los resultados no son otra cosa que el desarrollo de los objetivos específicos de la investigación, que va a ser en lo que nos vamos a estar centrando el segundo y el tercer corte, es decir, las próximas 2 semanas, esta semana y hasta el 15 de julio. Es decir, contando esta semana serían 2 semanas y media en las que vamos a estar trabajando esos aspectos. Y como elementos formales decíamos, se debe presentar en Word, en letra Arial, tamaño 12, con espaciado 1 y márgenes 2,54. Muchachos, ¿hay alguna pregunta en relación con esa entrega que se debe realizar hoy hasta medianoche? Profe, 2 cositas. Sí, Julián, adelante. Primera, que si de pronto nos puede dar un espacito ahorita en la clase para complementar y hacer algunos ajustes a la introducción, profe. Y lo otro es que me está escribiendo Ana Yesenia, que no tiene energía desde las 2 de la tarde. Entonces, que sí, por favor, la excusa, profe. Ah, ok, regálame un Ana instante, Yesenia, yo copio aquí para tenerla en mente. acabo de escribir en el grupo, profe, que está Ah, sin bueno, energía. si ya escribí, entonces no hay problema. Listo, no hay problema, Julián. Sí, vamos a hacer entonces algo. Hoy les voy a estar terminando lo que tiene que ver con los marcos referenciales, que nos vamos a gastar más o menos esta primera horita en terminar de hablar los marcos referenciales. Y si les parece, durante la segunda hora paso nuevamente por las clases o los grupos de Mix, aprovechando para que ustedes durante esa segunda hora pues terminen de revisar el documento con sus grupos y hagan de una vez la entrega. ¿Sí? Entonces, si les parece, manejamos esa dinámica. Terminamos esta temática en la primera hora y en la segunda hora pues nos volvemos a ver nuevamente por Mix. Quisiera saber si hubo o hay algún grupo, con la mayoría me vi la semana pasada a través de Meets, pero quisiera confirmar si hay alguno de los grupos con los que no haya hablado la semana pasada, para iniciar hablando con ellos porque de pronto tengan alguna duda sobre con lo que ya he revisado con los otros grupos. Entonces, si hay alguno, puede manifestarlo en estos momentos para tenerlo en mente. Profe, sí, el grupo de Daniel Barbosa y yo. Ok, Daniel Barbosa. ¿Algún otro grupo? Profe, con nosotros tampoco se ha reunido, con Fernando y conmigo. Ok, con Fernando y con Sebastián. ¿Algún otro grupo? Ok, listo. Entonces hay 2 grupitos que nos quedaron pendientes de la semana pasada. Entonces, en la segunda hora inicio con el grupo de Daniel, paso al grupo de Sebastián
Y bueno, Julián que acaba de decirme que quieren que hagamos la revisión, entonces yo voy a ir pasando y de todas formas, si hay algún otro grupo que quiera que miremos rápidamente el documento, de hecho tuve una reunioncita antes de la clase que me escribieron que querían tener también una asesoría. Usualmente para revisarlo, pues no nos demoramos tanto, cuando ya está como estructurado y hay dudas puntuales, pues de hecho fue una reunión de 10 minuticos, entonces pues fue rápida. Entonces, si les parece, igual puedo quedarme de 8 a 9, pasando por las personas que quieran que hagamos alguna revisión flash, ¿no? Ay, profe, mi grupo le pediría entonces que nos hiciera el favor y nos hiciera una revisión también después de que le haga a los compañeros. Ok, listo. Entonces voy en ese orden cuatro, ¿no? El grupo de Daniel Barbosa, luego el grupo de Sebastián Cano, Julián, y Y luego Ronald. Ronald, y luego Ronald, ¿listo? Entonces, igual si gustan por el grupo de WhatsApp me pueden poner como quinto y ponen el nombre y así voy sabiendo el orden en el que vamos a ir. Voy entrando como tal a las aulas, ¿listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, antes de eso, ¿alguna otra duda en relación con la entrega del primer corte? Bueno, No, profe. listo. Entonces vamos a continuar con el tema de los marcos referenciales, ¿listo? Entonces, para ello voy a precisar también que no vamos a utilizar la técnica del pomodoro como lo hicimos el día de ayer, ya que pues vamos a priorizar, dado que necesitamos ese tiempo y que en la segunda hora pues cada uno va a estar con sus grupos, entonces de alguna manera van a poder pues cada uno utilizar de mejor manera el tiempo de la segunda hora, ¿listo? Bueno, entonces, retroalimentando el día de ayer estuvimos hablando acerca de los marcos referenciales de la investigación. ¿Listo? No olviden, por favor, que cuando hablamos de los marcos referenciales estamos haciendo referencia a unos aspectos o unos elementos que recolectamos antes de iniciar la ejecución de la investigación con la finalidad de entender mejor nuestra temática. Usualmente lo que miramos en los marcos referenciales son los antecedentes, por eso es que también ustedes lo pueden escuchar o ver en algunas tesis como antecedentes, antecedentes bibliográficos, antecedentes legales, antecedentes jurisprudenciales. Entonces, usualmente esos marcos referenciales lo que hacen es mirar qué hay del tema que estoy investigando antes de la ejecución que yo pretendo realizar. Por ejemplo, si yo voy a investigar de justicia transicional o de reparación de víctimas desde la ley 1448 del 2011, en los marcos referenciales lo que haría es mirar qué hay antes de la ley 1448 para entender mejor la temática. ¿De acuerdo? Ya sabemos entonces qué son y qué no son, porque también reiteramos que los marcos referenciales no son para ejecutar los objetivos de la investigación, ni son para, ni son para resolver o contestar a la pregunta. Es decir, en ese espacio de los marcos referenciales no voy a llegar a conclusiones, no voy a ejecutar los objetivos específicos, no voy a responder la pregunta, solo voy a entender más mi problema o mi tema de investigación. ¿No? Dijimos entonces cuáles eran los cuatro marcos: el marco legal, jurisprudencial, el marco teórico conceptual y el estado del arte. Alcanzamos a explicar los dos primeros, de qué tipo de información es la que recolectamos cuando hacemos el marco legal y cuando hacemos el marco jurisprudencial. ¿Alguien me podría decir qué recuerdan respecto del marco legal? ¿Qué tipo de documentos, qué tipo de información busco para poder plantear ese marco legal? Hola, Doc. Muy buenas tardes para usted y para todos. Daniel, sí, adelante. Bueno, Doc, con el marco legal es que no se puede hacer es enlistar o enumerar las normas. Por ejemplo, que se pone ley 3, ley 143 de 2017 y ya, listo. Y 1, 2, 3 y las que cuentan. Eso no se puede hacer. Que se debe manejar es o en sentido amplio o en sentido estricto. Y que cuando las estemos mencionando es la ley y el título de la ley
y hacer como una breve descripción de lo que yo utilicé de la ley para la investigación. Muchas gracias, Daniel. Entonces, bueno, cuando hablamos acerca del marco legal, no olvidemos que tal como nos lo recordaba Daniel, estamos hablando del marco legal en sentido amplio, es decir, no solamente puedo incluir en ese marco legal leyes en sí mismas, que serían la ley en sentido estricto, sino que también puedo incluir otras fuentes que siguen siendo normativas, pero que no se llaman leyes. Es decir, yo puedo incluir en mi marco legal decretos, resoluciones, políticas públicas, tratados internacionales, la constitución política, acuerdos, ordenanzas, porque todo ello hace parte de lo normativo. Ahora, ¿qué creen que no debería poner como fuente dentro del marco legal? La jurisprudencia, profe. La jurisprudencia, ¿cierto? Entonces eso es algo que no vamos a hacer, ¿cierto? En el marco legal no vamos a poner jurisprudencia. ¿Qué tampoco deberíamos poner? Noticias, por ejemplo. No deberíamos poner noticias, no deberíamos poner doctrina, porque la doctrina va a ir en el estado del arte. Entonces, cada fuente tiene su respectivo marco. En el marco legal dejaremos entonces solamente esa parte normativa y lo demás pues lo estaremos empleando en otras categorías, ¿listo? Luego hablamos del, bueno, lo que nos decía justamente Daniel en relación con qué no se debe hacer, decíamos no debemos enlistarlo, de poner 1, 2, 3 y poner ley y punto y luego como algo sin conexión, no, decíamos para redactarlo, debo hacer uso de conectores, ¿listo? Les voy a dejar también en plataforma Moodle un documento complementario con una lista de conectores, porque a veces lo que nos pasa es que se nos olvida, ¿no? Cuando estamos escribiendo, eso lo llaman el síndrome de la página en blanco. Que nos sentamos a escribir y es como, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué escribo? ¿Cómo conecto esta idea? Para ello es muy útil, por ejemplo, tener a la mano la lista de conectores, por supuesto, viendo cómo queda mejor redactado, pero esa lista de conectores nos ayuda a que si tenemos esa sensación de que no sé cómo decir esta idea, pues lo podamos plantear partiendo de ese listado. Entonces se los voy a dejar en plataforma Moodle para que ustedes lo puedan consultar los que quieran, ¿no? Y decíamos entonces que en ese marco legal, más que enlistar como tal las leyes, es plantear dentro del párrafo, iniciando pues con una, llamémoslo así, más que contextualización, es como una introduccióncita, ¿no? Por ejemplo, aquí no arrancamos directamente diciendo ley 1448, sino que arrancamos diciendo dentro de la normatividad existente en el ordenamiento jurídico encontramos la ley 1448, ¿no? Ahí lo que estoy mostrando es evitando, y lo que estoy haciendo es evitando caer en enlistamientos, sino que para que se pueda ver como un párrafo continuo. En relación con el título de la ley, les diría que no es necesario poner el título de la ley, porque les quita un poco de espacio. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero que no sea lo único que diga ese párrafo, ¿sí? Porque a veces lo que uno encuentra es que el párrafo que escribieron es ley 1448, por medio de la cual tal cosa, y ya, y no dijeron nada más. Entonces, más allá del título, lo que debemos preferir es mostrar el contenido, cuáles son esos aspectos relevantes. No es que tengan que transcribir la norma, no. Lo que se debe hacer es indicar por qué es importante. ¿Puedo citar algún artículo? Sí, no transcribiendo toda la norma, podría citar un artículo importante, sí, pero explicando, ¿no? Explicando esa temática que trata esa ley, por qué es importante, ¿listo? Y en los artículos de investigación y en cualquier artículo de tipo académico, es muy importante evitar citar en exceso. Es decir, yo puedo hacer citas y está bien hacer citas, pero lo que debo evitar es citar en exceso, de tal manera que, imagínense un artículo en donde el 80% o el 90% que los he visto son citas. Ahí es donde uno dice, ¿cuál fue el aporte que hicieron estos estudiantes? Quizá uno pueda valorar un poco el hecho de que buscaron información, pero realmente hacer un artículo es más allá de copiar y pegar una serie de elementos de una ley, de la jurisprudencia, de un libro, ¿no? Sino que se debe ver
qué es lo que las personas piensan, qué es lo que ustedes están encontrando ahí, por qué eso es importante. Es decir, que se refleje la postura, que lo leyeron y que ustedes tienen la posibilidad de explicarlo en sus propias palabras. ¿Listo? En el marco jurisprudencial, bueno, ya mencionábamos cómo entendemos ese marco jurisprudencial. ¿Alguien me podría decir para el marco jurisprudencial qué fuentes utilizarían? La Profe, jurisprudencia. jurisprudencia de las altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema, Corte Interamericana de Desarrollo y cortes así que son como de talla y de peso característico. Profe, pero me nace una pregunta, perdón, que tiene que ver con el tema que estábamos hablando, y es, por ejemplo, en el caso dado de que una ley fue demandada y la Corte Constitucional la declara exequible, ¿Inexequible? pero condicionalmente. Ok. Entonces, cuando uno la cita o uno la deja en el marco legal, hay que hablar bajo qué condiciones la dejó la Corte Constitucional o simplemente se pone la anotación de condiciones. Sí, José Daniel, muchas gracias por tu pregunta. Sí, ese es un punto muy interesante. Si la ley ha sido declarada inexequible o exequible de manera condicionada, o incluso inexequible con efectos diferidos, que también ha pasado, bueno, lo que se recomendaría es, ¿se puede incluir dentro del marco legal? Sí lo podría hacer, pero sí es importante hacer esa aclaración, ¿cierto? De que parte de esa ley fue estudiada o declarada inexequible, o si fue declarada inexequible en su totalidad. No, digamos que no tienen que, digámoslo, explicar en detalle, extendiéndose tanto como decir que se van a escribir 5 páginas solo en eso, no, pero sí pueden ser 2, 3 párrafos en donde yo indique cuál era la ley, qué contenido era importante, pero haciendo la aclaración que parte de ese contenido fue declarado inexequible o fue declarado exequible bajo tales condicionamientos o bajo X perspectiva. Sí sería importante aclararlo, porque si yo digo, sí, esta ley es muy importante, establecía esto, pero ya no está vigente, me estaría quedando, digamos, un poquito incompleto esa parte del marco legal. Gracias, José Daniel, listo. En el tema del marco jurisprudencial, sí, efectivamente, hablábamos ayer que puedo trabajar o puedo... sí, ¿quién iba a preguntar algo? Rogers, profe, como lo especificaba el compañero, si por ejemplo yo traigo a referencia una jurisprudencia que al día de hoy está vigente, pero usted sabe que la Corte Constitucional tiene múltiples variables y el día de mañana esa jurisprudencia me la modifican, ¿cómo entonces tocaría volver a modificar el marco jurisprudencial? Bueno, depende, depende. Por ejemplo, bueno, por eso es que es tan importante la citación, porque si ustedes notan, en las normas APA, en las referencias bibliográficas, uno tiene la posibilidad de indicar cuándo se consultó esa fuente. Por ejemplo, en la jurisprudencia, ¿no? Yo tengo la posibilidad de decir, bueno, esto yo lo consulté en X fecha, que seguramente fue antes de la declaratoria que hizo la Corte, ¿no? Desde esa perspectiva, por ejemplo, asumamos que el artículo ya fue publicado y después de que fue publicado una cita que yo había hecho de esa sentencia, supongamos que fue una sentencia que la Corte anuló, que ha hecho en algunos casos eso, ¿no? Ha anulado algunas de sus sentencias. Y por ejemplo, mi estudio se basaba en esa sentencia o yo hice referencia de alguna manera a esa sentencia. Bueno, alguien dirá, pero ya lo publiqué, ¿qué hago? Bueno, realmente después de publicado, o hago un nuevo artículo en donde yo actualice, ¿cierto? Esa postura, pero definitivamente el que ya se publicó, ya se publicó. ¿Qué es lo que van a hacer los lectores? Los lectores seguramente van a ir y van a mirar cuándo publiqué el artículo, ¿cierto? Y si lo publiqué y van a ver que lo publiqué antes de eso, van a decir, ah, por eso es que está diciendo esto, porque todavía no había pasado el cambio de postura o la anulación de esta sentencia, entonces va a ser o va a resultar lógico ese aspecto.
Ahora, si no lo he publicado, si estoy realizando, por ejemplo, el trabajo en un artículo o en una tesis y pasa eso, sí, tendría que modificarlo, sí. Sí, y de hecho es a veces un riesgo que uno corre, se los voy a comentar a modo anecdótico, no pasó como tal dentro de la universidad, era un amigo, un colega que está haciendo su maestría en la universidad externado y tenía un tema muy interesante relacionado con el incidente, su tesis, ¿no? Su tesis de maestría relacionada con eh, el proceso de reparación integral, digamos que la intervención de los terceros interesados dentro del proceso de reparación integral en los procesos penales. Porque resulta que ese tema tenía un vacío, tenía un vacío legal, no tenía propiamente regulación en relación con los terceros, ¿sí? Con los terceros civilmente responsables. ¿Qué ocurrió? Que su tema de investigación se centraba en eso. Cuando me llama una vez y me dice, estoy preocupado porque acabo de ver que radicaron un proyecto de ley en donde pretenden regular el tema que yo estoy proponiendo que se regule. Entonces me decía, pues si eso lo aprueban ya, bueno, pasó todo lo de la pandemia, así que creo que se salvó por W, como dirían por ahí, pero si ocurre eso y me publican a mí esa ley, me quedé sin tema de investigación. Y ha pasado. Hay gente que de un día para otro publicaron una ley y dice, me quedé sin tema de investigación porque lo que dice esa ley era lo que yo iba a proponer. Entonces, ya no puedo hacer el tema de investigación porque la ley ya dijo lo que yo iba a decir. Entonces, bueno, son contingencias que a veces pueden suceder. A efectos como tal, digamos que de nuestra clase, pues no tenemos propiamente ese tipo de inconvenientes, pero sí es muy importante. Si yo voy a publicar un artículo en una revista indexada y el día antes de yo enviarlo pasó eso, sí tendría que hacer una modificación a mi artículo, porque si no, seguramente el editor me va a decir, uy, este artículo ya está desactualizado, no se lo voy a poder publicar. Bien. Bueno, Rogers, gracias por la pregunta. Ok, ahora en relación con el marco jurisprudencial, como les mencionaba, eh, sí, yo puedo utilizar como fuentes las altas cortes, jurisprudencia de las cortes internacionales. Ayer mencionamos, también es factible si de pronto en ese escenario de las altas cortes no se han pronunciado de ese tema. Normalmente sí hay pronunciamientos, sobre todo desde la perspectiva constitucional, usualmente sí lo hay. Pero también es posible que alguien diga, bueno, yo lo podría hacer a modo de derecho comparado, es decir, puedo incluir referencias de sentencias de altas cortes de otros estados. Les diría, sí, lo pueden hacer, pero es preferible primero mirar en nuestro contexto. Y si en nuestro contexto no encuentro la información, entonces sí acudo a otras fuentes que me puedan ayudar a construir el marco. Bien, porque si mi tema es, por ejemplo, por ahí hay un grupo que tiene el tema de deserción escolar, ¿cierto? En Colombia. Entonces, la fuente para el marco jurisprudencial va a ser principalmente jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y también aquí hay que aclarar algo pensando en el tema de deserción escolar, porque quizá digan, no, pero es que la Corte Constitucional y ninguna alta corte realmente se ha pronunciado sobre deserción. Estoy haciendo un caso hipotético, no estoy suponiéndolo. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago entonces? Bueno, tengan en cuenta que siempre que investigamos nuestro tema hace parte de un tema más global. Por ejemplo, la deserción escolar tiene que ver con el derecho a la educación. Entonces, si yo no encuentro mi tema exacto y directo que es de deserción escolar, yo sí puedo mirar cuáles son las categorías o temas a los que pertenece la deserción escolar para a partir de allí construir un marco jurisprudencial. Puedo decir que no hay jurisprudencia sobre deserción escolar propiamente, lo estoy suponiendo, yo pienso que sí la hay, pero suponiendo que fuera ese escenario, ¿qué puedo hacer? Bueno, el tema de deserción escolar está directamente vinculado con derecho a la educación. Entonces, en mi marco jurisprudencial yo puedo precisar o indicar que no hay
jurisprudencia constitucional que directamente trate el tema de deserción escolar, pero que sí se desarrolla de alguna manera el tema cuando se habla de derecho a la educación, y puedo traer a colación algunos referentes. Luego, si alguien dice, bueno, pero resulta que sí hay sentencias del Tribunal Español, del Tribunal Alemán, en Chile, bueno, en otro estado, ¿puedo traer a colación esas sentencias? Bueno, lo podría hacer porque pues ya agoté digamos que mis fuentes internas y no alcanzo a recolectar suficiente información, entonces sí puedo acudir a otro tipo de escenarios. Incluso les decía que en el marco jurisprudencial también se tendría la posibilidad de consultar información de, digamos, jueces locales, ¿no? Incluso eso lo podría incluir, pero nuevamente reitero, primero agoten altas cortes, y solo si en altas cortes no lo encuentro, entonces ya voy pasando al plan B, plan C, ¿no? Plan B, bueno, cortes internacionales. Plan C, ¿qué han dicho otras cortes a nivel latinoamericano? Plan D, bueno, ¿qué han dicho jueces a nivel departamental o local? ¿Cierto? Tribunales o jueces del circuito. ¿Podría incluirlo dentro del marco jurisprudencial? Sí, sería factible. Bien. Y en torno pues a cómo redactar ese marco jurisprudencial, nuevamente decíamos, debe ser un texto continuo, usar conectores, que no vaya a ser simplemente poner C546 de 2014. No, noten que antes de mencionar la sentencia, yo indico algo, hago una breve introducción, sobre todo si es el primer párrafo, e incluso si son los siguientes, siempre hay que usar esos conectores, ¿no? Si terminé de hablar de esta sentencia y voy a pasar a hablar de otra, entonces debo decir, por otro lado, ¿cierto? Usando un conector, por otro lado, en la sentencia T520 del 2016, la Corte indica que, bueno, entonces eso es lo que debemos considerar, no es copiar y pegar la información, sino que tengo que ver cómo lo redacto, cómo estoy diciendo esos términos en mis palabras, que no sea simplemente citar por citar. En estos marcos referenciales, insisto, yo podría sacar un pequeño extracto de la sentencia, una cita textual o parafrasear una parte de la sentencia. Prefieran parafrasear, que no significa que no se deba citar, se puede parafrasear, pero que no sea solamente, digamos, la cita textual, si hago eso. Como les digo, bueno, es que yo encontré en la Corte Constitucional que me está hablando este parrafito o estos 3, 4 rengloncitos de deserción escolar y me parece muy interesante lo que está planteando allí la Corte. ¿Lo puedo citar? Claro que sí. Pueden citarlo, pueden sacar esa pequeña cita, pero pequeña, por favor. Por ahí encuentra uno a veces unos trabajos que casi que transcriben la sentencia, ¿no? Son trabajos de 40 páginas, pero 25 o bueno, 35 son citas textuales. Entonces, casi que a veces ni se fijan incluso en lo que copiaron y pegaron, sino que copiaron y pegaron como por sacar un extracto y uno mira y no es relevante o no tiene mucho que ver con el tema. Entonces, no, si yo cito algo textualmente, que sea algo que tenga relevancia, que yo diga si esto al lector le va a interesar, le va a permitir entender mejor cómo se está entendiendo, comprendiendo la problemática. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a pasar al marco teórico conceptual. Aquí les quiero pedir su atención porque el marco teórico conceptual suele ser el punto en el que suelen confundirse, en el que se suele tener mayores dificultades para redactar o que a veces no tienen claro qué hay que hacer. Bien, en el marco teórico conceptual vamos a hacer la unión de dos marcos. Técnicamente uno es el marco teórico y otro es el marco conceptual, pero van muy de la mano, van muy de la mano. Entonces los estamos tratando en uno solo, ¿sí? Bueno, hago un paréntesis aquí para reiterarles algo que decía ayer del marco legal y jurisprudencial. No olviden que vamos a hacer la búsqueda de 3 fuentes por marco. Es decir, que para el marco legal vamos a buscar 3 fuentes de carácter normativo, llámese ley, decreto, constitución. Y lo mismo aplica a efectos del marco jurisprudencial. Vamos a buscar 3 sentencias. ¿Listo?
Ahora les voy a mostrar qué bases de datos pueden ustedes utilizar para que sin salir de sus casas también puedan hacer esa consulta. Bien, son bases de datos a las que ustedes tienen acceso gratuito y que pueden aprovechar porque pues también son bases de datos que tiene la universidad y algunas otras que también son, digamos que de acceso libre. ¿Listo? Entonces ténganlo en mente, eso no es para hoy, insisto, ya estamos hablando un poco de lo que vamos a hacer para dentro de 8 días, pero tengan en mente eso. Vamos a buscar 3 fuentes por marco, 3 fuentes para el marco legal, 3 fuentes para el marco jurisprudencial. Para el marco legal, por favor, son 3 fuentes independientes, ¿no? Porque a veces, ¿cómo decirlo? Sí, hay una, no sé si decirlo confusión o, bueno, en fin, a veces lo que hacen es, bueno, yo sí tengo 3 fuentes, el artículo 12 de la Constitución, el artículo 13 de la Constitución y el artículo 14 de la Constitución. No, esas no son 3 fuentes, esa es una sola fuente. La Constitución política, que de la Constitución ustedes podrán rescatar varios artículos que puedan tener relación con su tema, claro que sí, pero cuenta como una sola fuente. Entonces, además de buscar en la Constitución, debo mirar si hay algún otro tratado, alguna ley, algún decreto que tenga relación pues, con el tema que estoy trabajando. ¿Listo? Insisto, cuando ustedes estén buscando esta información y quizá no haya información directa de lo que estoy trabajando, tema de deserción escolar, tema como, por ejemplo, habitantes de la calle, por ejemplo, bueno, alguien dirá víctimas. Bueno, no hay, además de la ley 1448, no encuentro otra ley. Bueno, hay varios decretos que tienen que ver con víctimas, hay varias resoluciones que tienen que ver con víctimas. De deserción escolar, bueno, quizá encuentro solamente, no sé, una ley, un decreto, pero puedo encontrar otras normas que tienen que ver con educación, que quizá hablan de inclusión. Entonces, no debo verlo, llamémoslo así, de una manera tan exegética, sino que debo tener una visión más panorámica, ¿no? Porque lo que estoy buscando con el marco, con los marcos referenciales es entender de mejor manera mi temática. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Soy clara con lo que acabo de decir? Sí, profe. Profe, todo esto es lo que entra para la segunda entrega, ¿cierto? Es para la segunda entrega, así es. Bueno, entonces en la parte del marco teórico conceptual, les decía, este punto es muy importante tener la vista clara, poner mucho cuidado porque a veces nos confundimos un poco en qué es lo que hay que hacer en el marco teórico conceptual. Incluso a veces hay personas que piensan que, ese marco para qué, y resulta que ese es uno de los marcos más importantes. De hecho, diría que de los 3 es el primero en importancia, perdón, de los 3 que hemos hablado, es el primero en importancia. Tiene un objetivo muy importante y es, primero, desde la perspectiva teórica, pues entender que todo lo que estudiamos tiene un punto de partida teórico. Es decir, hay personas que se han dedicado a estudiar todo lo que tiene que ver con determinada área del conocimiento para dar unos fundamentos, para entender los puntos de partida. Por ejemplo, si yo voy a estudiar el tema de resocialización, supongamos, voy a hacer un estudio sobre cómo funcionaba la resocialización de las personas presas en las cárceles. Ok, y yo voy a mirar el tema de la resocialización, pero no he tenido en cuenta que ese tema de la resocialización tiene un punto de partida teórico en las escuelas del derecho penal que hablan acerca de la finalidad de la condena, de la finalidad de la pena, ¿cierto? Si yo no tengo o no parto de ahí, una vez a mí me preguntan del tema y me preguntan de eso, van a decir, entonces usted cómo investigó ese tema si no sabe cuáles son las finalidades de la pena. Entonces siempre es importante en todos los temas que trabajemos pensar esto, dónde se ha estudiado, cuál es la base teórica o el soporte teórico que tiene esta temática. Entonces, cuando hablamos desde lo teórico, ¿cuáles son los referentes teóricos que tiene mi tema de investigación? ¿Cómo sé eso? ¿Listo?
¿Cómo sé eso? Se estarán preguntando ustedes. ¿Yo dónde busco esos referentes teóricos? Ok, definitivamente, si ustedes están haciendo una tesis, si ustedes están trabajando un artículo que hace parte de un proyecto de investigación, pues definitivamente para saber cuál es el referente teórico, tengo que leer un poquito, tengo que investigar un poquito, tengo que ver qué han dicho sobre el tema que estoy investigando. No hay otra forma. Pero a efectos de pregrado, ¿sí? Eso se pide muy, digamos, muy a rajatabla, muy estrictamente en una maestría. A efectos de pregrado, lo que se les pide es que mínimamente ustedes piensen de que desde qué escuela del derecho, que eso ustedes ya lo vieron en primer semestre, desde qué escuelas del derecho estoy abordando mi temática. Bien. Y ahí es donde tiene sentido que ustedes vean investigación 2 en octavo semestre, porque primero debieron ver en primer semestre teoría general del derecho, vieron, o introducción al derecho, vieron argumentación y hermenéutica, vieron epistemología 1, vieron epistemología 2, y todas esas bases teóricas es lo que les permite a ustedes tener unas bases para, en teoría, saber desde ahora cuáles son las escuelas del derecho. Si no lo recuerdan, porque quizá la memoria ya pues, van pasando los semestres y nos empieza a fallar, yo les recomiendo que den una leidita, repasen un poquito el tema, no solamente por efectos de nuestra clase, sino pues, también pensándolo para las pruebas Saber Pro, porque en estas pruebas hay un módulo que se llama comunicación jurídica. Y es uno de los módulos más complejos del examen porque normalmente preguntan escuelas del derecho y escuelas de interpretación del derecho. Si no las recuerdo, pues seguramente va a ser complejo poder responder las preguntas, así que yo les recomiendo irlo repasando. De momento les puedo hacer un recorderis flash sobre esa parte de las escuelas del derecho, que seguramente ustedes recordarán que se hablan de 3 grandes escuelas, muy a grosso modo, porque desde la teoría del derecho, desde la filosofía del derecho, podemos ver que se trata de definitivamente de varias vertientes, o lo pueden hablar desde una perspectiva más amplia, pero hablándolo propiamente para nuestra clase, podemos hablar de 3 escuelas del derecho. El iusnaturalismo, el iuspositivismo y el realismo jurídico. ¿Alguien recuerda qué es el iusnaturalismo? Bueno, que también lo llaman el derecho natural, ¿no? ¿Recuerdan qué dice el iusnaturalismo? ¿De qué trata el iusnaturalismo? Profe, el iusnaturalismo sería como todo lo contrario al derecho escrito. Es como las Es normas como y el derecho regulaciones, humano. pero ya provenientes de la costumbre, la cultura, la moral. Ok, ¿alguien más nos podría complementar? Sí, como dice el compañero, es la parte humana, la parte moral del derecho que se utilizaba antes, ahora que es el que lo rige como que son las normas y todo eso, que es el dispositivismo. Ok, bueno, nosotros tenemos una amplia tendencia iusnaturalista, pero no significa que hoy en día el iusnaturalismo haya desaparecido. De hecho, No. ¿cierto? De hecho, pues cuando muchas veces la Corte Constitucional toma ciertas decisiones, las hace planteándose o parándose desde una postura muy iusnaturalista, y eso lo podemos ver también en algunos tribunales internacionales. Pero sí, en términos generales podemos hablar de que el iusnaturalismo es una corriente de pensamiento, una escuela del derecho en la que se entiende que lo justo y lo válido no es necesariamente lo escrito, sino que hay una serie de derechos, de prerrogativas que hacen parte del ser humano y que implica el respeto de la dignidad humana y de la igualdad de las personas. ¿Sí? En términos generales, aunque si ustedes quieren complementar el tema, pues pueden leer a John Rawls, que es uno de los principales exponentes del tema del iusnaturalismo contemporáneo, ¿cierto? John Rawls. Jones, el apellido se escribe R-A-W-L-S.
R-A-W-L-S, R-A-W-L-S, Jones Rawls. Y bueno, pues si ustedes leen a Jones Rawls, de hecho les hace un compendio, un desarrollo muy interesante porque les indicaría que anteriormente en la antigüedad sí el derecho natural estaba muy vinculado con el tema religioso y moral, entre otras cosas porque gran parte de, por ejemplo, la Edad Media, quienes promulgaban el derecho natural, pues eran filósofos y teólogos, entonces pues ahí se ve una relación muy estrecha en ambos temas, pero desde el siglo XVIII surgen nuevos teóricos que defienden el derecho natural, pero que hablan de un derecho natural racionalista, y que es otra corriente que está dentro del derecho natural. Y ese naturalismo racionalista lo que nos dice es, ok, sí, el derecho puede tener una influencia de la moral, pero definitivamente lo que nos indica esos principios o esas máximas que guían al ser humano no es el derecho divino, no es la religión, sino la razón. ¿Sí? Por eso lo llaman el derecho natural racionalista, ¿no? Porque se basa en la razón, en la lógica del ser humano para entender al propio ser humano. ¿Listo? En términos generales, diríamos que cuando queremos ver si una decisión, un documento o alguien está o es naturalista, que esto muchas veces se los preguntan a ustedes cuando salen de la universidad y le dicen, bueno, ¿usted qué es? ¿Usted es un naturalista o usted es positivista? ¿Cierto? Y a veces se los preguntan, no en una audiencia, pero muchas veces en debates, en especializaciones, en maestrías, les preguntan esto y como que quedan, bueno, ¿y yo cómo sé eso? Bueno, también depende de cómo ustedes analizan un tema, de la misma manera que hacemos en un proyecto de investigación. Cuando nosotros decimos, ok, ¿usted qué piensa acerca de, por ejemplo, un tema muy controversial? Supongamos el reconocimiento de derechos a parejas del mismo sexo. ¿Sí? Si alguien dice, no, yo estoy de acuerdo porque considero que todas las personas deben ser iguales, que debería garantizarse por el Estado, entonces alguien dirá, ok, tiene una postura más bien naturalista. Una persona que diga, no, para mí, lo que diga la norma. Si la norma le reconoce derechos, entonces tienen derechos. Si la norma no le reconoce derechos, entonces no tienen derechos. Entonces alguien dirá, pues es una postura positivista, ¿cierto? Entonces eso es lo mismo que pasa en nuestro proyecto de investigación. En nuestro proyecto de investigación yo debo ver desde qué perspectiva, cómo voy a hacer el análisis de mi investigación. Porque imagínense que mi proyecto de investigación sea ese. Mi proyecto de investigación es analizar los derechos que tienen las parejas del mismo sexo en Colombia. Y si yo no tengo claro la postura teórica que voy a abordar, seguramente terminaré haciendo una mezcla de todo y mis conclusiones seguramente me las van a criticar, porque no tuve claro desde dónde estaba mirando el tema de investigación. Entonces, si alguien dice, no, yo voy a mirar este tema, pero lo voy a ver desde el justnaturalismo, incluso siendo muy específicos, digo, lo voy a mirar desde la teoría de Jones Rawls, bueno, ok, entonces mi tema tiene una definición muy clara. O alguien dirá, no, yo lo voy a mirar desde la norma, que la mayoría de los proyectos que he podido revisar, la mayoría tienen una tendencia muy positivista. Eso no quiere decir que sea malo que tenga una tendencia positivista. En general en Colombia tendemos a tener esa postura por tener un derecho romano, ¿no? De tendencia romano, ¿no? Ahora, la postura positivista, pues ya ustedes creo que la tienen clara, que significa un análisis desde la norma, ¿no? Desde que lo justo, lo válido es lo que está en la norma. Desde esa perspectiva, cuando su análisis se centra en mirar la eficacia de la norma, en mirar qué políticas públicas hay, cuando ustedes se centren en mirar desde la Constitución, desde la ley, desde los tratados, cierto tema, ustedes tienen una postura positivista. ¿Por qué es positivista? Porque me estoy basando en la norma, ¿de acuerdo? Y tenemos una tercera escuela que es la del realismo jurídico, que aquí les pido mucha precisión porque a veces nos dejamos engañar por el nombre y pensamos que cuando hablamos del realismo jurídico quiere decir una investigación que se basa en la realidad social. Entonces, al final, por ejemplo, el semestre pasado
vi mucho esto, que había como una confusión en lo que significaba el realismo jurídico y muchos trabajos pusieron, no, yo me baso en el realismo jurídico. Cuando uno miraba el por qué explicaban eso, el eh, por qué era realismo jurídico, uno veía que no tenían claro qué era el realismo jurídico. El realismo jurídico es una escuela del derecho que se basa en las decisiones de los jueces, ¿sí? Entonces, ellos consideran, el realismo jurídico dice, sí, hay una realidad social, hay un derecho viviente, hablan mucho del concepto de derecho viviente. Hay un derecho viviente porque ese derecho se crea en la sociedad, pero quien realiza, quien indica en qué consiste ese derecho viviente, cómo se juzgan esas realidades sociales, son los jueces. ¿De acuerdo? Entonces, un estudio muy desde el realismo jurídico. Claro, José Daniel, sí, hay que considerar, por supuesto, las ciencias blandas y las ciencias duras. Entonces, un estudio que se centra en realismo jurídico, diríamos, se va a centrar en revisar sentencias, revisar desde lo que dicen los jueces determinado fenómeno. Por ejemplo, la investigación que les decía, voy a mirar el concepto de víctima en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana. Diríamos, en ese tipo de investigación, pues podríamos decir que se basa mucho en el realismo jurídico porque están mirando cómo se interpretaba esa realidad social por el juzgador, en este caso la Corte Constitucional. ¿Listo? Entonces, no confundamos la escuela del realismo jurídico con realidad social, porque no, el realismo jurídico no son estudios de la realidad social, no. Lo que nos dice el realismo jurídico es que esas realidades sociales, ese derecho viviente, lo crean los jueces. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, el realismo jurídico consistirá o se basará en revisar sentencias. Bien. Con esos tres elementos relativamente claros, que yo los invito nuevamente a revisar, estudiar un poquito nuevamente estas escuelas del derecho, no solo para efectos de nuestra clase, sino también a efectos de las pruebas Saber Pro. Entonces, dentro del marco teórico conceptual, lo que ustedes van a hacer es también establecer tres aspectos. El primero, el referente teórico. Deben tener al menos un referente teórico, que puede ser la escuela del derecho en la que ustedes consideran que se cimienta o se basa su investigación. Llámese iusnaturalismo, llámese positivismo, llámese realismo jurídico. Váyanlo pensando. Vayan pensando desde qué escuela del derecho ustedes están abordando su investigación. Quizá no está escrito, quizá en sus artículos, en sus documentos o lo que hicieron el semestre pasado, no dice exactamente cuál escuela, pero ciertamente los temas de investigación, de una u otra manera uno puede ver una tendencia. Bueno, nosotros hacia dónde estamos tendiendo, a revisar la norma, a revisar jurisprudencia, a mirar más bien unos derechos intrínsecos en los seres humanos. Okay. De acuerdo con eso, ustedes establecen la escuela del derecho. Alguien dirá, bueno, no, es que yo sí conozco un poco más del tema y sé que, por ejemplo, voy a hablar, supongamos, acerca de, bueno, voy a hablar, por ejemplo, acerca de democracia representativa. Y en términos de democracia representativa, David Petrovsky tiene una teoría muy interesante que yo quiero, o digamos que es mi punto de partida, porque sí, lo que David Petrovsky plantea en su libro es exactamente lo que yo pienso sobre democracia representativa y es lo que yo quiero estudiar en mi tema. Entonces ya tengo un referente teórico exacto. También es posible, digamos que, desarrollar el tema desde esa perspectiva. Por ejemplo, una persona que veía por ahí una tesis que era sobre un tema de omisiones legislativas y planteaba que iba a partir, o su referente teórico era Boris Barrios, ¿sí? Como un autor, un jurista que ha estudiado el tema y que ya tiene desarrollada toda una teoría de cómo se dan las omisiones legislativas. Entonces, les servía como referente teórico. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas, o con un referente teórico preciso, o al menos mencionando la escuela del derecho en la que ustedes encuentran que se
que están propiamente desarrollando la investigación. Incluso lo ideal sería que dentro de esa escuela del derecho identifiquemos a un autor que nos permita o nos precise en qué consiste esa escuela del derecho para que ustedes puedan precisar por qué es en esa escuela del derecho en la que se basa la investigación. Digamos que no es que se base la investigación, no quiere decir que eso sea lo que voy a investigar, sino que me permite entender teóricamente o desde lo epistemológico, desde la forma de pensamiento, el abordaje de la investigación. Bien, váyanlo pensando, igual vamos a hacer un par de ejercicios al respecto y por supuesto la revisión para que hablemos acerca de pronto de dudas que puedan tener al respecto, pero vayan pensando por favor en esa escuela del derecho. Bien. Desde lo conceptual, eso va a ser el primer punto, ¿no? Les decía, en el marco teórico conceptual, al igual que en los otros tres, se desarrollan tres aspectos. El primero, escuela del derecho. Y los otros dos son van a identificar dos conceptos principales de su tema de investigación. Todos los temas de investigación, digamos que tienen categorías conceptuales, es decir, los principales conceptos que yo abordo dentro de mi investigación. Desde esa perspectiva, entonces yo primero identifico los principales conceptos y luego los defino. Defino cómo voy a entender ese concepto para mi investigación. De hecho, ese punto es el más importante. ¿Cómo entiendo esos conceptos para mi investigación? No piensen que es hacer un glosario o hacer un diccionario dentro de mi investigación. Realmente el sentido que tiene esto es entender desde el lenguaje la investigación. Me explico. El español es muy amplio. Y hay conceptos que alguien los puede entender de una manera y otras personas lo pueden entender de otra. Y esa diferencia conceptual puede incidir en cómo desarrollo mi investigación. Por ejemplo, supongamos que uno de los conceptos que yo pretendo abordar en la investigación es la primera infancia. Yo voy a mirar políticas públicas en la primera infancia. Pero resulta que hay quienes afirman que la primera infancia va de los 0 a los 7 años. Y hay otros que afirman que la primera infancia va de los 0 a los 12 años. Si yo digo que voy a mirar políticas públicas de primera infancia y en el marco teórico conceptual yo no defino o yo no indico cómo voy a entender primera infancia, cuando alguien revise mi artículo, por ejemplo, cuando mi tutor, mi evaluador, revise mi artículo, revise mi tesis, me va a decir, le quedó incompleto. Y alguien va a decir, ¿pero por qué? Y dice, sí, usted investigó de los 0 a los 7 años, pero la primera infancia va hasta los 12. Y alguien dirá, no, va hasta los 7. ¿Cómo evitar esa situación? Bueno, en el marco teórico conceptual, yo como investigador tengo la libertad de indicar cómo voy a entender el concepto, de tal manera que sea claro por qué estoy desarrollando la investigación solo de los 0 a los 7 años y no hasta los 12. Ahí es el momento en donde yo debo precisar. Por ejemplo, hubo algunos compañeros que en la semana pasada en la asesoría les decía, ustedes están investigando política pública, ¿cierto? Hay que ser muy cuidadosos con el término política pública. De hecho, en el grupo me decían, es que no hay ninguna ley en donde esté contemplada la política pública. Entonces decíamos, hay que ser muy cuidadosos con cómo entendemos política pública para la investigación. Porque si yo en el marco teórico conceptual indico que... si yo en el marco teórico conceptual indico que yo voy a entender política pública únicamente como las acciones que el gobierno traza en las leyes o supongamos en un acuerdo o una ordenanza a nivel departamental o local, entonces estoy limitando mi investigación. No quiere decir que sea malo limitarla, pero si yo la limito de esa manera y luego me doy cuenta que la política pública que estoy estudiando nunca ha estado plasmada en la ley ni en los decretos, sino que ha sido desarrollada a través de programas, acciones, etcétera, que no están como tal dentro de una ley. Y luego yo desarrollo mi investigación
con base en esos programas y proyectos, me van a decir, hay una incoherencia en la investigación, porque usted dijo en su marco conceptual que política pública es solo la que está en la ley, y lo que usted desarrolló no está en la ley, ¿sí? Ah, no, es que yo voy a definir política pública no como solo las acciones que están en la ley, sino como toda acción, programa, proyecto que desarrollan las administraciones o las autoridades administrativas con el fin de solucionar una problemática. Entonces yo ya amplié un poquito ahí mi investigación. Y dije, no, no es solamente esto que está en la ley, sino cualquier acción y programa que esté desarrollando la administración local en torno a esa problemática. Entonces, ¿eso qué me va a facilitar? Que si los programas, acciones, etcétera, no están basadas en la ley, sino que están, es decir, no están plasmadas en la ley, sino que están ejecutadas por las autoridades, pues sí las puedo investigar. Bien. Otro ejemplo, yo digo que voy a investigar equidad de género, pero resulta que hay autores que definen la equidad de género como las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Y hay autores que definen la equidad de género como las relaciones iguales entre géneros, que no son únicamente binarios, es decir, hombre-mujer, sino que consideran también población LGTBI. Bueno, QI, si no me falla la memoria ahora la adición que ha habido en los últimos tiempos. Entonces noten que si yo no soy claro en el marco conceptual diciendo cómo entiendo equidad de género, en mi investigación luego voy a decir, ay, ¿y equidad de género qué es? ¿Es solo hombre-mujer? ¿Voy a investigar solo hombre-mujer o voy a investigar hombre-mujer y otros géneros? Bueno, ahí es donde yo tengo que establecer propiamente en mi investigación, ser claro con eso, ser claro con los conceptos. Hay otras temáticas que de pronto son menos complejas, por ejemplo, bueno, definir, supongamos, minería o definir medio ambiente, que aún así hay muchos conceptos. Entonces, lo que uno hace en ese marco conceptual es identificar el concepto. Supongamos, yo identifiqué el término política pública, identifiqué el término equidad de género, y después de identificarlo, lo voy a definir. Para definirlo, lo que uno recomienda es mirar cómo se ha hablado en la doctrina de ese término, qué ha dicho o qué posturas hay, y luego identificar la que yo voy a usar para mi investigación. Es decir, cómo lo voy a entender, cuál es la que coincide, cuál definición coincide con lo que yo quiero hacer en la investigación. Bien. Alguien dirá, bueno, pero ¿qué pasa si la forma en la que yo lo quiero entender es una combinación de varias posturas? ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Lo que tendría que hacer es precisar cuáles son esas diferentes posturas y luego concluir cómo lo voy a entender para la investigación. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Bueno. Entonces, muchachos, desde esa perspectiva, en este marco teórico conceptual, insisto, vamos a tener tres aspectos. Primero, van a hablar acerca de la escuela del derecho, ¿cierto? Desde la escuela del derecho en la que ustedes se encuentran que estarían basando en su investigación. Segundo, desde la parte del concepto, van a identificar dos conceptos importantes y cómo los van a entender para su investigación. Para eso es muy importante que indiquen de dónde sale el concepto. Es decir, si yo voy a basar mi concepto de política pública en Pepito Pérez, entonces yo indicar, voy a entender política pública tal como lo define Pepito Pérez, que indica que política pública es, y lo cito. ¿Sí? Si voy a plantear una mixtura de varias posturas, bueno, de política pública, Pepito Pérez lo ha definido así, supongamos la RAE lo ha definido así, para la investigación tomaremos parte de ambos conceptos y entenderemos que política pública es tal cosa. Bien. Eso es lo que sería en esa parte del marco teórico conceptual, igual como les digo,
Mañana vamos a hacer, porque estoy viendo que se nos está yendo un poquito el tiempo, entonces la parte de base de datos lo trabajamos mañana para que podamos hacer la revisión con los grupos que quieren pues hacer la revisión como tal del documento. Entonces haremos propiamente esa parte de uso de base de datos y la actividad el día de mañana. ¿Listo? Y para concluir la parte de los marcos referenciales, por ahí les traigo un ejemplo sobre la parte conceptual. Aquí dice, no sé por qué se están cortando la parte final de las diapositivas, pero bueno. En el ejemplo nos dice, a efectos de esta investigación es relevante el concepto política pública. Entonces noten que ahí identifique el concepto. ¿Cuál es el concepto relevante? Política pública. El cual será entendido de acuerdo con lo conceptuado por, ¿sí? Y ahí se mencionaría el autor y se diría cuál es el concepto en el que se basa ese autor. ¿Listo? Y así se haría con otro término y se haría la indicación de cuál es la escuela del derecho en la que me baso. Preferible que puedan identificar un autor que haga parte de esa escuela del derecho y que les permita fundamentar su respuesta, ¿no? El por qué se basan en esa escuela del derecho. ¿Preguntas de marco teórico conceptual? Bueno, entonces vamos a finalizar brevemente con el estado del arte. El estado del arte hace referencia a qué se ha investigado hasta el momento. ¿Sí? Cuando ahí el nombre nos dice arte, no quiere decir que tengamos que investigar sobre pintura, cerámica, música, etcétera, no. Cuando se habla de estado del arte, tiene un concepto distinto, que les diría, ¿qué significa en este caso estado? No nos está hablando de estado en términos jurídicos, nos está hablando de estado en otro aspecto, ¿no? ¿Qué significa ahí estado? Cuando estamos hablando de estado del arte, ¿qué significará esa palabra estado? Profe, quizás en cómo está algo en el momento. Ok, muy bien, sí tiene que ver con eso, ¿no? Si ustedes ven, si alguien dice, ¿cuál es el estado de esa persona? Le está preguntando cómo está, ¿cierto? ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha seguido? ¿Sí? Entonces, el estado del arte definitivamente hace referencia a el estado de cosas, ¿no? ¿Cuál es la situación actual en esa área del conocimiento? Por ejemplo, si alguien le dice, bueno, ¿cuál es el estado del arte en materia de justicia transicional? Quiere decir, ¿qué se ha estudiado sobre la justicia transicional? ¿Quiénes han investigado? ¿Qué han dicho? ¿Qué vacíos hay hasta el momento? Bien. Entonces, definitivamente, en el estado del arte, noten ustedes que voy a hacer uso de fuentes de carácter bibliográfico. Por eso el estado del arte es conocido también como antecedentes bibliográficos. Su nombre nos indica entonces que en el estado del arte no voy a incluir leyes, no voy a incluir sentencias y no voy a incluir noticias. En el estado del arte yo voy a construirlo con base en bibliografía, es decir, preferiblemente artículos de investigación, libros, informes estatales, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con investigaciones, qué se ha investigado antes de ese tema. De hecho, el estado del arte tiene una finalidad muy importante que lo mencionamos un poco en las clases anteriores y es, ¿qué pasa cuando mi tema ya lo investigaron? Exactamente lo que yo quería hacer. Decíamos, si alguien ya investigó exactamente lo que quería hacer, pues ahí hay que replantearnos la investigación porque yo no puedo hacer algo que alguien ya hizo, porque no estaría contribuyendo, no estaría cumpliendo las finalidades de la investigación, que son generar nuevo conocimiento o solucionar una problemática. No hago ninguna de las dos cosas cuando repito lo que alguien ya dijo, ¿sí? Es decir, cuando ya mi investigación está hecha. Desde esa perspectiva, entonces, cuando yo voy haciendo esa búsqueda de bibliografía, yo me voy dando cuenta de qué se ha hecho. Por ejemplo, ¿qué tal que yo esté haciendo una investigación sobre la política pública de habitantes de la calle en Colombia, bueno, más bien en Armenia,
Y resulta que yo voy a basar mi investigación en Armenia y cuando estoy haciendo el estado del arte me doy cuenta que ya hicieron esa investigación, pero no en Armenia, sino en Pereira, en Barranquilla, en Santa Marta. Ok, ¿eso implica que tengo que cambiar mi investigación? No, no la tengo que cambiar porque si bien tenemos parte en común, que es política pública de habitantes de la calle, ellos tienen un enfoque distinto porque se basan en Pereira, el otro en Santa Marta, yo me voy a basar en Armenia, ¿sí? Entonces sí puedo encontrar investigaciones similares, me preocuparía es cuando encuentre exactamente lo mismo porque ahí sí me implicaría modificar de alguna manera la investigación. Bien, entonces, ok, Daniel Ríos nos hace una pregunta interesante y es si esos antecedentes del estado del arte son solo a nivel nacional o si también los debo mirar a nivel internacional. Entonces, ustedes los pueden mirar en ambos niveles. Yo les recomiendo, si la investigación se basa en Colombia, pues lo ideal sería primero agotar los antecedentes en Colombia y luego acudir a algunos antecedentes internacionales. Incluso lo que uno recomienda en este caso es primero ver qué hay en la universidad. ¿Será que este tema ya lo investigó la universidad? Porque el estado del arte, como hace parte de investigaciones previas, yo puedo ver qué tesis se han hecho sobre el tema que estoy investigando. Partiendo incluso de la misma universidad, la universidad tiene un repositorio, mañana se los muestro, en donde están las tesis que se han hecho en la universidad. Eso es un antecedente bibliográfico del tema de investigación. Bien. Entonces, desde esa perspectiva, conclusión, el estado del arte son antecedentes bibliográficos, por ende, en el estado del arte no hay jurisprudencia, no hay sentencias, no hay noticias. ¿Qué busco en el estado del arte? Voy a buscar artículos de investigación, libros, informes estatales, tesis, ¿sí? Que se hayan hecho sobre el tema que estoy investigando. Por eso son antecedentes que se ha hecho antes de que yo inicie la investigación. Propósito del estado del arte, ver qué se ha hecho sobre el tema en ese momento. Incluso la finalidad más grande es ver qué vacíos hay y que mi tema sí caiga dentro de esos vacíos para que yo evidencie que mi investigación es pertinente. Un estado del arte bien hecho, bien hecho, es decir, para publicar solo hacer el estado del arte y puedes de eso salir un artículo de investigación, solo del estado del arte, porque un estado del arte bien hecho debería tener por lo menos 50 fuentes. No vamos a hacer un estado del arte completo, vamos a hacer un bosquejo de estado del arte, por lo menos para que ustedes puedan tener la experiencia de construir un estado del arte a efectos, digamos que investigativos. Entonces, nuevamente en el estado del arte lo que vamos a hacer es buscar 3 fuentes. Un artículo, un libro, un informe estatal o 3 artículos, 3 libros, en fin, que tengan que ver con el tema como tal que ustedes están investigando. Bien. ¿Cómo lo puedo redactar? Bueno, aquí un pequeño ejemplo. ¿Sí? Sobre las víctimas, Camilo Umaña, 2015, en su artículo Fundamentos de la reparación administrativa, ha indicado que existen al menos 2 mecanismos de reparación. ¿Bien? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Este estado del arte, es decir, estos antecedentes bibliográficos, los busqué sobre el tema reparación de víctimas. Encontré un referente que era Camilo Umaña, encontré su investigación. Camilo Umaña publicó su artículo llamado Fundamentos de Reparación Administrativa y de ese artículo yo puedo rescatar estas ideas. Bien. Eso es lo que haríamos por cada fuente. En cada fuente voy a indicar quién es el autor, en qué año publicó, cómo se llamaba ese artículo y qué decía ese artículo, porque es importante ese artículo que yo estoy investigando o que encontré como tal para el estado del arte. ¿Listo? Muchachos, ¿preguntas acerca del estado del arte? No, profe. Ok. Profe, Sí. con respecto al estado del arte y el marco teórico, desde lo conceptual, pues no sé. Yo, por ejemplo, para el marco teórico conceptual,
yo puedo utilizar también fuentes internacionales, por ejemplo, como estudios de organizaciones de la OSCE, de la misma ONU. Okay. Para el marco, el estado del arte o para el marco teórico conceptual. De lo conceptual y para el estado del arte. Ok, listo. Gracias por la pregunta porque me permite hacerles la siguiente precisión. A veces hacen la pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el marco teórico y el estado del arte, ¿no? Porque en ambos, en últimas, estoy buscando, digamos, con un referente teórico, no es una ley, no es una sentencia, un pronunciamiento de un organismo internacional, ¿no? Una teoría como tal, pues viene a ser doctrina, ¿no? Doctrina. Pero esa doctrina lo que se diferencia es que más que ser una mera investigación, lo que hace es fundamentar o realizar toda una estructura teórica, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, ¿no? O la teoría impura del derecho de Diego López Medina, ¿cierto? Ambos son doctrina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son libros, pero no es cualquier libro, es un texto que tiene ya un reconocimiento general a nivel nacional o internacional y que se entiende como una postura teórica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para efectos de marco teórico, la ONU no es propiamente digámoslo así, un referente teórico, propiamente dicho. A menos que sea más que un pronunciamiento, de pronto hay algunos aspectos, por ejemplo, la ONU o algunas entidades han organizado, por ejemplo, elementos metodológicos para hacer algo. Por ejemplo, con trazar lineamientos para realizar X política pública, que uno sí encuentra ese tipo de documentos a nivel ONU. Esos pueden tener una connotación diferente y aún así yo lo ubicaría más en el estado del arte que en el marco teórico, ¿sí? Entonces, realmente en el estado del arte aplican todas las investigaciones, incluyendo las que hagan organismos internacionales, ¿sí? Me cabe dentro de la parte del marco, dentro del estado del arte. En el marco teórico yo debo preferir autores que hayan publicado su texto y que tengan cierto nivel de reconocimiento, que sean considerados propiamente como teorías, ¿no? Por eso les decía, las escuelas del derecho son teorías, se consideran propiamente una creación porque ya han tenido un desarrollo histórico bastante amplio. Lo mismo que si ustedes ven, en cada rama del derecho hay una escuela, ¿no? En tema de derecho constitucional, en tema de derecho penal, en tema de derechos humanos, pues ya hay unas corrientes teóricas, unos autores que permiten plantear esto. Por ejemplo, temas de ponderación, si tenemos a Ronald Working, ¿cierto? Bueno, hay varios aspectos o varios teóricos que uno dice, uy, sí, es posicionado como teórico de esto, ¿no? Por ejemplo, el derecho penal garantista es una teoría de Luigi Ferrajoli, y, bueno, está posicionado, reconocido incluso a nivel internacional como padre de esta escuela. Entonces, es diferente a decir el artículo de Juliana Sánchez que habla sobre el feminismo y el derecho penal, que no lo catalogaría como parte del marco teórico, sino como parte del estado del arte, porque tiene un posicionamiento, digamos que es parte de la doctrina, sí, pero no está catalogado a nivel de teoría. Bien. Para el marco conceptual sí pueden, digamos que es más abierto. Para efectos de definir, pues ustedes sí pueden ahí echar mano de la RAE, del concepto que dio la ONU, el concepto que dio incluso la ley, la jurisprudencia, porque sí, yo podría que en mi investigación decir, a mí el concepto de víctima que me interesa estudiar es el que definió la ley 1448. Entonces, en ese caso, ya ahí sí ustedes pueden hacer uso de las definiciones que plantea cualquier fuente del derecho para el conceptual, ¿cierto? E insisto, para el estado del arte como tal, pues ya sí tiene que verse que sean investigaciones, ¿no? Por ejemplo, en el estado del arte alguien dirá, bueno,
Hay un informe de la ONU que habla, o por ejemplo del Banco Interamericano, del Fondo Mundial, del FMI o de la OIT, bueno, en donde ellos indican X estadísticas, X estudio. ¿Lo puedo llevar al estado del arte? Sí, lo puedo hacer. Pero alguien dirá, me entré a la página de la ONU y hay una noticia de 3 parrafitos en donde habla, supongamos, de las víctimas. 3 parrafitos. ¿Será que eso aplica en el estado del arte? Diríamos, eso no es realmente una investigación, es una noticia prácticamente. ¿Sí? Ah, bueno, que es un informe de la ONU. Ah, bueno, es diferente. Un informe, no un informe que publicó la ONU. Ok, bien. Porque usualmente pues eso tiene incluso un desarrollo, un aspecto metodológico, en fin. Todo eso pues es lo que permite precisar o poder diferenciar qué me sirve y qué no. ¿Listo? Entonces, insisto, en el marco conceptual sí pueden hacer uso de esos conceptos, esos pronunciamientos que estén en distintas fuentes del derecho, ley, jurisprudencia, doctrina, etc. Para estado del arte, solo lo que sea doctrina y que sea considerado, pues digamos, investigaciones, ¿no? Les decía, por ejemplo, artículos, libros, informes oficiales, por ejemplo, informes del DANE, informes que plantea la unidad de víctimas, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Ese tipo de informes pueden ir dentro del estado del arte. No sé por qué hay una confusión a veces, lo he visto en un par de artículos, en donde ponen tratados internacionales en el estado del arte. ¿Sí? Por ejemplo, ponen la conferencia, que incluso a veces no son ni tratados internacionales, sino eventos. Dentro de la conferencia internacional de medio ambiente realizada en el 2015, los estados dijeron tal cosa. Entonces uno dice, bueno, esa parte no es ni siquiera un tratado. Una conferencia internacional es una reunión de múltiples estados en donde se delibera y se toman decisiones, pero no es realmente un tratado. Entonces, ni es investigación como tal para decir que es del estado del arte, ni es fuente como tal para el marco legal. Entonces, fíjense muy bien en qué fuentes están estableciendo. Igual vamos a hacer un ejercicio mañana de búsqueda de fuentes que les ayude a revisar este tema, pero por lo menos para que tengan esa fase inicial de entender qué fuentes voy a tener que buscar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos ahora sí a pasar a esta siguiente fase. Voy a ingresar, bueno, que debe entrar primero al grupo de quién. Me recuerdan, recuerdo que está de segundo Sebastián Cano. Profe, al de Daniel Barbosa. Ok, Daniel Barbosa. Entonces, El de Daniel Barbosa. listo, Daniel, muchas gracias. Entonces, bueno, entonces muchachos, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a ingresar a el grupo de Daniel Barbosa en la parte de Meets, pero les voy a pedir el favor que vamos vamos a hacer como tal una pequeña actividad. En los últimos 5 minutos es algo muy sencillo, básicamente es que ustedes escriban su nombre porque voy a llamar a lista de forma más rápida, ¿sí? Entonces, tengo habilitado un formulario de Google para que faltando 5 minuticos estén pendientes que se los voy a enviar por aquí por el chat para que ya cerremos nuestra sesión. Entonces, estar pendientes faltando 5 minuticos para las 8. Yo igual me voy a quedar conectada en Zoom y voy a ingresar a Meets. ¿Listo? Entonces, faltando 5 minuticos para acabar nuestra clase, nos volvemos a ver por Zoom para cerrar la clase y para enviarles el link donde ustedes van a llenar su nombre, van a decir presente y pues digamos a efectos de llenar la lista, ¿listo? Tomar la lista, ¿listo? Entonces, bueno, cada uno pues en sus grupos de trabajo a través de Meet se pueden reunir para finalizar el trabajo que entregarían el día de hoy. Listo, profe, muchas gracias, muy amable. Profe, una pregunta Sí, sobre el adelante. estado del arte.
en Internet puedo encontrar más información acerca de eso, ¿cierto? Sí, claro que sí, claro que sí. Igual digamos que esta fue la introducción. Mañana para hacer el ejercicio pues les voy a hacer un par de precisiones adicionales. Vale, profe. Claro que sí, lo pueden encontrar también. Incluso les voy a dejar un video complementario, es decir, los que lo quieran ver se los voy a dejar ahí en plataforma Moodle, así como hice también con la parte del diseño metodológico, en donde también amplío más estos temas. Entonces también lo van a poder los que quieran visualizar. Profe, ¿puede colocarlo en Moodle en este momento para uno ir haciendo, pues, ya lo de la actividad o ir organizando lo de la otra entrega? Ok, ok. Me queda más rápido compartírselo al grupo de WhatsApp. Ok, Se profe, los voy a gracias. compartir al grupo de WhatsApp. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, ya me voy a pasar a Meets, igual cualquier cosita por aquí me pueden hablar.
Bueno, muchachos, nos quedan ya 5 minuticos para finalizar nuestra clase. Ya voy a pasar a los otros grupos que están pendientes. Entonces, pues no se preocupen, tengan un poquito de paciencia que dependiendo del grupo a veces nos demoramos un poquito más o un poquito menos. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es llamar a lista. Para eso, pues no voy a llamar a lista a viva voz, sino que les voy a pedir que hagamos una actividad muy pequeña, que es abrir el siguiente enlace. Se los estoy copiando aquí en el chat de Zoom. Y les va a abrir un formulario de Google. En ese formulario lo que van a hacer es escribir su nombre completo, su cédula y su código estudiantil. Por favor, de manera individual, aquí que hágame el favor, escríbame, yo no estuve en la clase, pero por favor escríbame, no, total honestidad, por favor. No se inquieten, que yo sé, si alguien tuvo problemas de conexión y se excusó y se presentó conmigo, no tiene inconveniente. Entonces, no cometamos fraudes de voy a escribir a Pepito, no. Cada uno individualmente llena su respectivo formato, nombre, apellido, cédula y código estudiantil. Eso es simplemente con el fin de verificar quiénes estuvieron como tal dentro de nuestra clase. ¿Listo? Entonces, acá se los he dejado en el chat de Zoom. Tienen estos últimos minutos de la clase para que llenen como tal el formulario. ¿Listo? ¿Alguna duda o alguna inquietud antes de finalizar? Profe, Sí, Luis. mira que yo hice el registro y pues le puse el